Nos vamos a ir juntitos al libro de Romanos. Gloria a Dios. Libro de Romanos. Gracias, Señor amado. El libro de Romanos, cuyo autor fue Pablo, tiene un tesoro maravilloso. Gloria a Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a descubrir algo de ese maravilloso tesoro que encierra este libro. ¿Qué les parece? Nos vamos al capítulo 8, gloria a Dios, versículo 37, 8:37, gloria a Dios. Dice la Biblia: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Antes, en todas estas cosas. ¿Qué cosas? Amén. Vamos a revisar un poquito el capítulo 8 del libro de Romanos. Miren lo que dice. El título del versículo 28 en adelante dice: más que vencedores. Amén. Y esto nos da, ¿no? Nos da una pista para nuestro caminar en Cristo. Nuestro caminar en el Señor, nosotros tenemos que alcanzar esta victoria, sino poder vencer. Esa es la victoria que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Entonces, fíjense, hermanos míos, que cuando llegamos a Cristo, cuando empezamos a caminar en sus caminos, nosotros tenemos que comprender que el Señor espera que nosotros podamos vencer, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vencer si no hay una contienda? ¿Cómo vamos a vencer si no hay algún tropiezo o algún desafío? De seguro va a haber, ¿verdad? Pero el Señor nos va a dar victoria. Ahora, este capítulo 8, a partir del versículo 28, habla de los más que vencedores. Y nos sigue dando algunas pistas muy importantes para que nosotros podamos armar nuestra hoja de ruta hacia las bodas del Cordero. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, mire cómo comienza esto. Sabemos que a los que aman a Dios, gloria a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si bien es un versículo que nosotros conocemos mucho y de tanto en tanto lo recitamos y nos acordamos de él, pero ¿por qué no nos detenemos en la primera estrofa? Sabemos que a los que aman a Dios, gloria a Dios. Entonces, a ver si volvemos de vuelta al capítulo 8. ¿Qué versículo era? 37 estábamos. Antes, en todas estas cosas. ¿En qué cosas? En amar a Dios. Los que aman a Dios. Aquí tenemos un primer paso. Es muy necesario que nosotros profundicemos en el conocimiento del Señor y que tengamos en claro que realmente debemos amarle. Amén. A los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es maravilloso descubrir que el Señor nos ha llamado. Es maravilloso descubrir que el Señor tiene un propósito con nuestra vida. Pero no podemos abordar ese tema sin antes estar seguro que amamos al Señor. Ay, ay, ay. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren lo que dice luego. Gloria al Señor. Dice: los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Y a los que predestinó también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Gloria al Señor. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria. Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está
escrito. Gloria al Señor. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Fíjense que el Señor nos llama a poder ser más que vencedores, a tener victoria. Gloria a Dios. Ahora, si esto lo traemos y a estos días que estamos viviendo, ¿no? Fíjense, hermanos míos, que tenemos por delante en días muy, pero muy importantes, conforme a los tiempos que estamos viviendo, conforme a la temporada que nos tocó peregrinar sobre esta tierra, vemos que muy, pero muy cerca está la venida de nuestro Señor. Y si muy cerca está la venida de nuestro Señor, también hay una gran cercanía a distintos periodos que la iglesia, alguna parte de su iglesia va a vivir y otra no. Pero aquí estoy haciendo referencia a un periodo de pretribulación, tribulación y gran tribulación. Ahora, la iglesia está esperando a Cristo, la iglesia está esperando el arrebatamiento, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante es comprender que no toda la iglesia será arrebatada. Gloria a Dios. Por eso que nosotros estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón y estamos anhelando alcanzar la estatura de más que vencedores, ¿no? Gloria al Señor. Si el Señor nos llama a victoria, nos llama a vencer, ¿qué será más que vencedor? Gloria a Dios. Yo encerraría, ¿no? En la iglesia arrebatada, en la que va a ser arrebatada, la categoría de los más que vencedores. Y luego tenemos 3 periodos por delante. Primero, el de la pretribulación, que la Biblia lo cuenta como un periodo de 5 meses o 150 días, en donde será un principio de dolores realmente, ¿no? Luego tenemos un periodo de 3 años y medio de tribulación, y luego un periodo de 3 años y medio más, completando los 7 años de tribulación como la gran tribulación. Entonces tenemos 3 etapas por delante, luego del arrebatamiento de la iglesia. Están aquellos que la iglesia de Cristo que se preparan para ser más que vencedores y poder volar con Cristo. ¿Cuántos dicen ahí estoy yo? Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos está llamando a ser más que vencedores para poder volar hacia Él, y también hace un llamado a la iglesia a que aún esa iglesia que no participe del arrebatamiento también pueda lograr victoria. ¿Cuántos saben que no es aconsejable, gloria al Señor, ¿no? Son estos días los que tenemos que esforzarnos para alcanzar la estatura de más que vencedores. Pero habrá quienes sean vencedores aún en la pretribulación, habrán quienes sean vencedores en la tribulación y habrán quienes sean vencedores en la gran tribulación. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, por favor. Miren, vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, un instante. Ay, ay, ay. Dice el capítulo 12, versículo 21. ¿Tenemos Torres Amat? A ver, mire, vamos a 21. Porque el hecho que tenemos que ser más que vencedores, y nosotros se lo podemos atribuir, bueno, a intercesión, guerra espiritual, a pelear con el diablo, con los demonios todo el día, bárbaro, pero es más simple, es más sencillo que enfrentar potestades cada rato. Mire, nosotros tenemos un desafío como creyentes en Cristo Jesús. Mira lo que dice esta versión. No te dejes vencer del mal o del deseo de venganza. Ay, ay, ay. Mas procura vencer el mal con el bien o a fuerza de beneficios. ¡Wow! Entonces, si yo tengo que alcanzar la estatura de más que vencedor, a ver, aquí tengo un mapa que me va a llevar a la verdadera victoria. Mire, en este caminar que nosotros tenemos que desarrollar aquí en la tierra, vamos a ser probados. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Tenemos que entenderlo, porque el que no identifica esto en su camino, muchas veces va a vivir ciertas situaciones como algo de repente injusto, como algo de repente, ¿cómo me puede pasar a mí esta cosa, no? ¿Cómo puedo estar viviendo esto otro? Nosotros tenemos que tener en claro que vamos a ser probados,
Pero ¿por qué vamos a ser probados? Vamos a ser probados porque tenemos un gran desafío de poder alcanzar estatura, madurez delante del Señor. Y fíjense que aquí tenemos una clave para que nosotros podamos enfrentar el cada día. Porque cada día vamos a tener que enfrentar un desafío. No te dejes vencer del mal. Quiere decir que el mal me quiere vencer. Amén. O del deseo de venganza. Porque, bueno, de repente vencer el mal. Si yo identifico a un malvado, si identifico a una situación mala, pongo distancia y chao. Amén. Pero ¿qué pasa con el deseo de venganza? Eso está dentro. Amén. Eso está dentro. Y fíjense, hermanos míos, cuando hablamos de deseo de venganza no estamos hablando de algo muy grave, de algo muy, no estamos hablando de la vendetta, de la camorra, pero estamos hablando de que a veces nosotros somos, por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, somos vengativos. ¿Amén? Somos vengativos, buscamos venganza, gloria al Señor. Y bueno, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a revertir. Amén. Empezar a revertir. A veces en las relaciones entre la familia misma, padres, hijos, esposos, hermanos, ¿verdad? Los hermanos en la fe, ya me la vas a pagar. Ya vas a ver cómo. ¿No? O sea, es un sentido de venganza que todos nosotros venimos arrastrando de nuestra vieja vida en Cristo. Resulta que en esta nueva vida en Cristo a veces la seguimos cargando todavía. Entonces necesitamos despojarnos de todo esto. Y aquí tenemos en Romanos 12:21, dice, no te dejes vencer por el deseo de venganza. Gloria a Dios. Y mire Cristo, ¿no? Las cosas que le han hecho, lo que Él tuvo que pasar, y sin embargo, Él no levantó su mano, no abrió su boca, porque nos está dando un mensaje a nosotros, hermano. Nosotros también tenemos que caminar de esa manera, ¿no? Mas procura vencer el mal con el bien. Pero mira esta versión lo que dice, o a fuerza de beneficios. O sea, hacer en beneficio de alguien algo bueno, aunque consideremos que no se lo merece. Porque de última, también nosotros no nos merecíamos muchas cosas que el Señor ha hecho por nuestra vida y sin embargo lo hizo. Entonces, fíjese que el Señor no nos está demandando algo que Él no haya hecho. ¿Y por qué estamos hablando de esto, pastor? Y porque el desafío es ser más que vencedores. Y bueno, pero ¿y si yo con vencedor me conformo? No es aconsejable, pero bueno, vamos a suponer que vos te conformás. Esto sigue en vigencia igual. ¿Amén? Porque el Señor, hermano mío, va a ir probando su creación, probando nuestra vida cada día. Y nosotros tenemos que alcanzar esta estatura, hermano mío. Esto es madurez para la iglesia, es madurez para nosotros. O sea, no solamente el hecho de acumular años en Cristo nos va a dar madurez, no, o de poder conocer las Escrituras, sino que tenemos que conocer las Escrituras y ponerla por obra. Entonces, fíjense aquí tenemos las Escrituras. No te dejes vencer por el mal o del deseo de la venganza, mas procura vencer el mal con el bien o a fuerza de beneficio. Ay. Seguimos en Torres Amat, vamos a Primera de Juan. Miren en la Biblia lo que dice en el capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5:4. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué versión es esta? Torres Amat. Mire, Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No vino con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. El Espíritu es el que testifica que Cristo es la misma verdad. Amén. Ahora, detengamos en el versículo 4 un instante. ¿Quién es el que vence al mundo? Fíjense que Jesús nos dejó claro el hecho de que Él venció al mundo. Si Él venció al mundo, la Biblia dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros también tenemos que vencer al mundo.
fíjense, hermano mío, andar como Él anduvo. Y Él venció al mundo. Entonces nosotros también tenemos un desafío. Vencer al mundo. Gloria a Dios. Vencer al mundo. ¿Y cómo vamos a poder hacer para vencer al mundo? Si nuestro Señor lo logró, también podemos lograrlo nosotros. Fíjense que la Biblia dice que las cosas que Él hizo nosotros también podríamos hacer. Sin embargo, nosotros siempre pensamos en otra cosa cuando nos planteamos a veces esa palabra o cuando estamos frente a ella. ¿Por qué todas las cosas que Jesús hizo lo asociamos con milagros, prodigios, maravillas y no con el ejemplo que Él nos dejó en su caminar diario? Él venció al mundo. Y para vos y para mí es un desafío que nosotros tenemos, el vencer al mundo. Porque no somos, pero estamos en este mundo. Y en este mundo nos van ocurriendo cosas, vamos teniendo experiencias, vamos conociendo gente, vamos escuchando, ¿verdad? Y corremos el riesgo de que el enemigo nos atrape. ¿Cuánto entienden esto? Gloria al Señor. Tenemos que ser más que vencedores. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjense que en 1 de Juan, gloria a Dios, el Señor es maravilloso porque dice, gloria a Dios. 1 de Juan, vamos al capítulo 4, versículo, a ver, déjame ver aquí, un segundito. 1, mira, para poder ser más que vencedores vamos a necesitar conocer algunas cosas, como por ejemplo, 4.1 de 1 de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuánto conocen esta palabra? Amén. Tenemos que saber qué hacemos frente a todo esto. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y ahora ya está en el mundo. Gloria a Dios. Hijitos, dice el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Gloria a Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, ¿en qué? Y bueno, podemos tomar este último versículo que dice que el que nos oye es de Dios, es del espíritu de la verdad, y el que no nos oye es el espíritu del error, ¿verdad? Sí, gloria al Señor. Pero es más profundo, porque fíjense, hermano mío, gloria al Señor. En el versículo 2 dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, gloria a Dios. Y esto es interesante, porque el Señor nos ha instruido, nos ha enseñado, si ustedes lo recordarán, en cuanto a este versículo, que los originales no hablan solamente de confesar con sus labios, ¿ven? Sino de poder dar el verdadero mensaje con el caminar. Fíjese, por algo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Fíjense que de repente muchos pueden llegar a hablar de Cristo, muchos pueden hablar de sus virtudes, de su grandeza, muchos pueden decir yo soy de Cristo, pero luego con sus hechos lo niegan. Entonces, el Señor nos está alertando a través de la palabra a que nosotros no solamente escuchemos lo que están saliendo de los labios para afuera, porque también la palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no todo lo que se confiesa, porque yo francamente tuve un, ¿no? Acá yo clavé los frenos, hermano. Clavé los frenos en un momento porque digo, Señor, bárbaro, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y en sangre. Entonces, en un momento, al probar los espíritus, ¿ven? Empezamos a escuchar finito, a ver si, y de repente
yo veía espíritus que confesaban, pero después no vivían de acuerdo a lo que confesaban. Y yo digo, pero entonces no puede fallar la palabra. No puede fallar, la palabra no falla. Es infalible la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? En esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, pero no solamente de la boca para afuera, sino con sus actos, con su caminar, con los frutos que va dejando a su paso. Esto es lo importante, lo que nosotros tenemos que observar e identificar en el espíritu que estamos escuchando. Amén. Ahora fíjense, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora mire Juan lo que le dice a sus oyentes: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Gloria a Dios. Los habéis vencido. ¿Por qué los habéis vencido? A ver. Vamos a buscar este versículo en otras versiones, por favor. Primera de Juan 4:4. A ver. Gloria a Dios. Ustedes, queridos hijos, pertenecen a Dios y ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Ahora fíjense que con certeza Juan le dice a ellos que estaban con él que ellos no tenían otro espíritu, sino que tenían el Espíritu de Dios. Amén. Con certeza le dice: ustedes ya lograron la victoria. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sus oyentes permanecían con él. Él estaba hablando a aquellos que él ministraba. Entonces, fíjense, hermano mío, allí podemos aplicar lo que recién leíamos. El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos va a oír. Aquellos que recibían la palabra a través de Juan, aquellos que oían a Juan, aquellos que respetaban y seguían a Juan, entonces él mismo identificaba, ¿no?, a los que realmente estaban delante de él, oyendo y recibiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Los identificaron y decían: ya ustedes lograron la victoria. Entonces, esto es muy interesante entenderlo. ¿Por qué? Gloria a Dios. Fíjense, esas personas pertenecen a este mundo. Gloria a Dios. Claro, pero fíjense que en estos tiempos que nos toca vivir, donde la lucha es la luz contra la luz. ¿Cuántos recuerdan la lucha de la luz contra la luz? ¿Amén? ¿Qué significa la lucha de la luz contra la luz? Que, oye, si tuviéramos que batallar contra todo lo que se nos levanta del lado de la gente del mundo, no sería tanto problema porque es fácilmente identificable. Pero hoy la cosa es que el problema está dentro de la iglesia. ¿Amén? O sea, el espíritu del anticristo está dentro de la iglesia. Esa es la temporada que nos toca vivir a nosotros. Entonces ya la cosa se complica. Porque fíjese que Juan está diciendo que hay muchos falsos profetas. No está hablando del mundo, de aquellos que no conocen al Señor, no conocen la palabra. Está hablando de aquellos que dicen ser de Cristo, pero no lo son. ¿Cuál es la forma de identificarlo? No solamente por lo que oímos, sino por lo que vemos. Y lo que vemos, también tenemos que haber alcanzado algo de madurez para poder compararlo con lo que realmente el Señor nos muestra como una vida ordenada. No sé si soy claro con esto. Nosotros necesitamos un modelo. Yo de repente, veo dos instrumentos y puedo decir: este es mejor que aquel. ¿Por qué? Y bueno, porque alguna instrucción tuve yo de repente en cuanto a los instrumentos y puedo identificarlo, ¿verdad? Si no, diría: este es más lindo que el otro, nada más. Entonces, ¿para qué no es cuestión de ser lindo o feo? Sino cuestión de ser bueno o no. Todo depende de la instrucción que yo recibí. No sé si me voy a entender. ¿Ven? Si yo fui formado, recibí instrucción, conforme a la instrucción que yo recibí, voy a juzgar. No, pero nosotros no tenemos que juzgar. No estoy hablando de murmuración, estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder juzgar con un juicio justo. Y el juicio justo lo vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia
nos da la clave para que nosotros sepamos ver, sepamos oír. Y en estos tiempos es muy necesario que sepamos oír y sepamos ver. Miren, hermanos míos, gloria a Dios. Ay, ay, ay. El enemigo, yo meditaba el otro día, ¿no? Gloria al Señor. Porque resulta que yo les voy a contar una intimidad. Las chicas encontraron una serie en el, ¿cómo se llama este? El NFT, ¿cómo es? Bueno, encontraron una serie, ¿no? Gloria a Dios. Y como a ella le gusta esas películas de antes, ¿no? Con los vestidos, ¿no? Los vestidos de las damas antiguas, ¿no? Y todo eso. Entonces se engancharon por allí. Y yo pasé una vez, pasé 2 veces, pasé 3, me enganché yo también. Gloria a Dios. Entonces, porque es una bendición, ¿no? Una historia en donde no vemos sangre, no vemos tiroteo, no vemos nada raro allí, no hay nada, no hay violencia, ¿no? Hay muy buenos modales, hay valores importantes, lindo programa, gloria al Señor. Pero, no obstante eso, el diablo siempre muestra el hacha. Entonces nosotros tenemos que identificar, ¿no? Cuando él justamente muestra el hacha. Meditando sobre este programa en especial, y sobre algunos otros también, vemos que el diablo utiliza la televisión para sembrarnos su doctrina en el corazón. O sea, ¿cómo nos va a alcanzar? Si nosotros no andamos por allí de parranda, no nos alejamos de los boliches, nos alejamos de las malas compañías, no estamos más aquí, no estamos más allá, hoy estamos buscando al Señor. Bueno, Él tiene que buscar una manera de llegar. Y una de las maneras que llega es a través del cine y a través de la televisión. Y fíjense que quien más, quien menos, alguna película ve, algo de televisión, de tanto en tanto se ve. Y el enemigo va a aprovechar eso para sembrar su doctrina. Cosa que yo necesito identificarla, porque si no identifico la doctrina del anticristo, claro, puesto algo así en medio, ¿no? Como sonaría como algo muy tremendo, pero a veces no lo es así. Fíjense, el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Habla de no despertar al amor hasta que quiera. ¿Qué significa eso? Que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Cuando nosotros despertamos el amor antes de tiempo, ¿cómo será el fin? Tarde o temprano va a tener problemas. Entonces le cuento un poco la novela, o novela, no sé cómo serie, cómo se llama eso, ¿no? El asunto es que esto se desarrolla la historia dentro de un pueblo, ¿no? Y en ese pueblito allí de principio de siglo, era un pueblo minero. Entonces, todos los varones de ese lugar trabajaban en la mina. Hubo un gran accidente y se murieron todos los varones. Tremendo. Quedaron todas las mujeres viudas en el pueblo. Así que imagínese, hermano mío, lo que comienza después. Empiezan a llegar, ¿no? Personas nuevas al pueblo, etcétera, etcétera. Y resulta que las viudas que tendría que estar llorando todavía, ¿no? Ya están mirando la cosa de otra manera. Empiezan a despertar el amor antes que quiera. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es interesante comprender esto. Yo no voy a decir que una viuda joven, dice en la Biblia misma, dice que se tiene que casar. Eso no hay duda. Pero hay un tiempo. Entonces el enemigo nos va sembrando su doctrina. Por allí apareció el predicador en la serie. Gloria al Señor, ¿no? Y el predicador parece más un Latin lover del siglo XXI que uno del principio del siglo, hermano mío. Gloria al Señor. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Deja bien asentado que fue una persona que tenía una mala vida y ahora se convirtió en predicador. Pero deja sentado que tiene un trabajo, que consiguió un trabajo. Deja sentado, claro, ¿no? O sea, es tremendo. Lo contrataron para ser predicador. Y él decidió dejar la vieja vida, pero jamás lo escuché decir, Cristo me transformó. Entonces, poco a poco el enemigo va impartiendo, aún en las cosas que, hermanos, si nosotros comparamos esa serie con lo que se ve hoy día, por favor, es hablar de Heidi y la bruja cachabacha, ¿no?
pero es algo, decir, bueno, por lo menos hay algo sano en la televisión, pero la doctrina del enemigo, del anticristo, la va impartiendo igual. El enemigo trabaja en nuestras vidas a través de la televisión y a través del cine. Entonces tenemos que nosotros, bueno, pastor, ¿pero qué hago? No prendo más la tele, no voy más al cine. No, tenés que dejar que la palabra del Señor te despierte para poder identificar las cuestiones. Porque si no te quedas y empezás a llorar y te emocionás, gloria al Señor. Pero, entonces tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Tenemos que tener cuidado con esto. Fíjense, hermano mío. Mira lo que dice acá. Gloria a Dios. Ustedes ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Entonces, hay un punto de vista que yo debo poseer, debo tener. El ángulo por el cual yo debo enfocarme y ver las cosas que están a mi alrededor, que ocurren a mi alrededor, ese parámetro me lo tiene que dar la Biblia. Al yo profundizar en las Escrituras, al yo buscar al Señor, voy a empezar a ver las cosas desde otro ángulo. Voy a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, justamente. Amén. Entonces, en cambio nosotros pertenecemos a Dios. Y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Entonces, para saber si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño, la cosa empieza por uno. No sé si me interpreto. ¿Ver? O sea, para poder identificar dónde está el engaño, dónde está la verdad, la cosa empieza por nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que tenemos que ir buscando al Señor para que el Señor nos vaya ajustando a la nueva manera de vivir, a la nueva manera de pensar, a la nueva manera de ver. Si no, yo voy a juzgar las cosas conforme a los valores que haya alcanzado, a la forma de ver y enfrentar la vida que pude haber heredado de mis padres, qué sé yo, de aquellas personas que tuvieron influencia en mi vida. Sin embargo, yo tengo que dejarme influenciar por la Biblia hoy. Tengo que dejarme influenciar por la palabra del Señor, por el consejo del Señor, por el ejemplo del Señor. Y de esa manera voy a empezar a ver las cosas de otra manera. ¿Tenemos que ser más que vencedores? ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! Miren. Vamos a Génesis. Vamos a cambiar un poco de... Vamos a Génesis 32, versículo 27, 28. ¿Ver? Mire, gloria a Dios. 28. Gloria a Dios. Mire acá. Si dijimos que sí, tenemos que vencer, va a haber una lucha. Amén. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y por qué le cambiaron el nombre a este? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Claramente, si nosotros profundizamos en las Escrituras, en esta historia, vamos a ver a Jacob teniendo un encuentro personal con el Señor. Vemos como dice que luchó hasta que raya el alba con un ángel, quiere decir que tuvo una contienda allí con el ángel. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y que él insistió en ese encuentro, él estuvo en su presencia, ¿verdad? Y que no fue de aquellos que de repente, porque hay momentos nosotros huimos de la presencia de Dios rápidamente. Hay momentos nosotros nos profundizamos en nuestro encuentro con el Señor. Sin embargo, él dice que luchó con Dios y venció. Obviamente que no le pudo haber ganado al Señor. Lo que está diciendo es que pudo vencer hasta llegar hasta las últimas instancias. La búsqueda, el desarrollo de mi relación personal con el Señor, el dejarme ministrar por el Señor, el haber alcanzado una experiencia con Él. Amén. Pero también dice que luchó con los hombres. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la lucha de este personaje de Jacob con los hombres, está haciendo referencia a lo que había justamente lo que ocurrió en el vientre de la mamá de este chico. ¿Recuerdan la historia de estos dos hermanos? Dice que eran gemelos y batallaban dentro del vientre de la mamá a ver quién salía primero. Y fíjense que la cosa se trasladó porque vemos que el primero que salió, ¿quién fue? Esaú, ¿verdad?
Y luego salió Jacob. Pero es interesante, hermano mío, porque él peleó hasta las últimas consecuencias y salió agarrado del calcañar del otro. ¿Ven? Quiere decir que salió el primero y el otro estaba... ¿no? Y salieron los dos, gloria a Dios. Si bien este salió el primero, pero él dijo, no, yo voy a tener victoria. Y se trasladó luego a su vida, porque luego cuando pasaron unos cuantos años y ya eran mayorcitos, le seguía interesando a Jacob, ¿qué cosa? La primogenitura. Entonces, esa batalla que se daba en el vientre, se trasladó hasta el día en que se hizo efectiva y logró la primogenitura, porque su hermano mayor la menospreció. Recuerden la historia, ¿verdad? Entonces, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado, has vencido. En tu búsqueda del Señor y con los hombres. Si esto lo trasladamos a lo que veamos en el libro de Romanos, que tenemos que ser más que vencedores, entonces también va a haber aquí una contienda, en donde vos y yo tenemos que lograr victoria, tenemos que alcanzar la victoria. Por eso fíjense, hermanos míos, que hay momentos en donde nosotros inconscientemente decimos, tengo este problema X, voy a buscar al Señor, necesito que Dios me ayude, voy a la iglesia, ¿verdad? Necesito una respuesta de parte del Señor, gloria al Señor, pero no tenemos demasiado en claro el hecho de que nosotros necesitamos vencer, luchar, no tenemos demasiado claro eso. Por otro lado, hemos recibido de que, bueno, ya el Señor luchó, ya venció, listo, yo no tengo que hacer nada, gloria al Señor. Y no es tan así, yo sí tengo que hacer, yo tengo que vencer, tengo que alcanzar la estatura de más que vencedor, amén. Y si no alcanzo la estatura de más que vencedor, ¿sabe qué va a pasar? Después también voy a tener que vencer. Tal vez ustedes se preguntaron, bueno, pastor, pero si vos tenés la convicción de que el Señor quiere que nosotros seamos su iglesia novia, que seamos más que vencedores, ¿por qué te detuviste a hablar de los días de pretribulación, los días de tribulación y de gran tribulación? Justamente por esta razón. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ocupamos en alcanzar la estatura de más que vencedores, después también va a tener que vencer. No es que, bueno, no lo alcancé, listo, ¿qué va a hacer? No. También va a haber que vencer. Y el escenario no va a ser muy alentador que digamos, ¿no? Es preferible ser un más que vencedor hoy, no mañana. Gloria a Dios. Pero el hecho es que siempre vamos a tener que vencer. Siempre vamos a tener que vencer. No es lo mismo el tiempo de la tribulación que de la gran tribulación. Así como vemos, ¿no? Nos contaban nuestros hermanos, como lo que veían allí en otra parte del globo, ¿no? La maldad como se va multiplicando, el pecado va creciendo. Y bueno, fíjense que también poco a poco nos va alcanzando a nosotros también aquí. Pero lo interesante de esto, ayer me decía un hermano en Batán, va a venir un primo mío a vivir aquí a Batán, y él vive en Buenos Aires, no vive tan lejos, ¿verdad? Pero notó una gran diferencia entre Buenos Aires y esto, por ejemplo. Quiere decir que todavía nosotros vivimos en una tierra donde si bien el mal se va multiplicando, estamos un poquito alejados de grandes cosas y conflictos que se están desarrollando en la sociedad. Pero todo lo vamos alcanzando. Entonces, es importante que vos y yo identifiquemos el tiempo que vivimos. Y es un tiempo para alcanzar victoria. Pero comprendamos que la victoria se alcanza luego de luchar. Aquí Jacob luchó con el Señor y luchó con los hombres y venció. ¿Qué hizo este hombre? Vamos al Salmo 51, 17. Mire, Salmo 51, 17. Mire lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, aquí tenemos una clave para poder vencer como Jacob venció al Señor. ¿Amén? Estamos hablando en sentido figurado, no es que con el Señor hay que perder más que ganar, ¿no? Pero comprendemos bien esto. El corazón contristo y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Eso es vencer. Es vencer en el Señor. Alcanzar ese corazón.
poder alcanzar el corazón contristo y humillado delante de Él, eso es encontrar victoria, ser un más que vencedor. Por el otro lado, vemos que al mal, cuando tenemos que enfrentar a los hombres, se lo vence con el bien. Ay, ay, ay. Entonces, claro, esto es como, ¿no? Esto es al revés de todo lo que nosotros aprendimos en Egipto, hermano. Exactamente. Es todo al revés. Entonces tenemos que recalcular, como dice el GPS. Amén. Tenemos que, ¿no?, empezar a hacer una buena lectura de lo que nosotros estamos viviendo, a cómo estamos transitando en esta tierra, para que el Señor nos dé realmente la victoria que nosotros tenemos que alcanzar. Allá. Vamos al libro de Oseas. Oseas, sí. Vamos al capítulo 12, versículo 4. Mire, gloria a Dios. Ay, qué lindo es el Señor. Oseas. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel y le halló. Allí habló con nosotros. ¿Verdad? Vamos a ver los versículos anteriores. Gloria a Dios. Mire. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite que se lleva a Egipto. Pleito tiene con Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Ahora, ahí empieza el relato de Jacob. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Gloria a Dios. Está hablando de dos cosas distintas. Porque él luchó con los hombres y venció. Se llevó la primogenitura. Pero también dice que venció al ángel. No dentro del seno materno, sino cuando él dijo: yo pongo todo un costado y voy hasta que no me bendigas, no te suelto. Amén. Entonces son dos los campos que nosotros tenemos que vencer. Entre los hombres y ¿qué más? Y con el Señor. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo alcanzamos victoria, mejor dicho, en el Señor? Con un corazón contrito y humillado. Ay, ay, ay. Miren, mas Jehová, dice el versículo 5, es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos que confiar en el Señor? Siempre. Bueno, pero fíjense que aquí dice que en Dios tenemos que confiar siempre. Pero primero dice: guarda misericordia y juicio. Entonces, ¿por qué momento nosotros podemos confiar en el Señor? ¿Verdad? Tomarnos de la última parte del versículo, decir: yo confío en el Señor, pero tal vez en lo que yo estoy confiando es algo que no está en la voluntad del Señor. ¿No nos pasó esto alguna vez? A mí me pasó un montón de veces. Amén. Uno confía que el Señor le va a responder, confía que el Señor va a derramar su victoria en cuanto a esto, aquello, lo otro, pero resulta que esto no está en la perfecta voluntad de Dios. Por eso este versículo nos dice: vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Entonces, al guardar misericordia y juicio, nosotros con corazón contristo nos volvemos a Él y Él empieza a derramar su palabra, a hacernos escuchar su voz y a comprender cuál es su voluntad. Entonces, conociendo cuál es su voluntad, vos y yo nos podemos plantar firme, con certeza y convicción, confiar en Él, y el Señor hará. Por eso dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, vamos a ver encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a buscar a Dios y voy a decir: Señor, mi camino es tuyo. Y Él se va a encargar de demostrarme lo que no le agrada de mi camino, de mis decisiones. Entonces, a medida que yo voy, ¿verdad?, entrando en la voluntad de Él, a medida que yo voy con un corazón contristo, rindiéndome a Él, Él empieza a encaminar mis pasos, me empieza a enderezar. Entonces sí, la bendición de lo alto se desata en mi vida. ¿Cuánto entendemos esto? Es muy importante entenderlo porque necesitamos ser más que vencedores. Gloria a Dios.
pero yo no quiero ser vencedor. Y bueno, vas a tener que ser vencedor igual. ¿Por qué? Porque, sí, hermano, o sea, bueno, bárbaro. Una vez me dijo alguien, bueno, pastor, pero si yo no llego al arrebatamiento, ¿qué hago? Gloria al Señor. Por lo menos tengo otra oportunidad después. No es aconsejable, pero de todos modos, aunque nuestra postura puede llegar a ser esa, porque de algunas personas es esa postura. Hay personas que no entienden algo. Esto tenemos que entenderlo nosotros. Fíjense, hermano mío, el enemigo siempre nos va a decir que no lo vamos a poder lograr. Siempre nos va a decir que es muy gravoso. Siempre nos va a decir que es imposible. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, la obra del Señor en mi vida lo puede hacer posible. Pero para que la obra de Dios se desate en mi vida, yo tengo que luchar con Él y vencer. Claro. ¿Y cómo se lo vence? Con un corazón contristo y humillado. Amén. No es peleando con la espada. Amén. ¡Ay, ay, ay! Qué lindo es el Señor, hermano. Miren. ¡Ay, Jesús! Ahora vamos a pegar otro saltito. Gloria a Dios. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 16. 4:16 de Juan. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Gracias, Jesús. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Gloria al Señor. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínense la mujer cuando escuchó eso, ¿no? Entonces le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es como que, ¿no? Medio que lo sacó un poquito el tema, ¿no? No quiso profundizar en el tema de la cantidad de los maridos. Entonces Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjense que este versículo que nosotros conocemos y citamos tan regularmente, ¿no? Tiene todo un contexto. Vamos de vuelta al principio del contexto. El contexto comienza cuando se encuentra, ¿no?, con esta mujer. Y dice: llama a tu marido y ven acá. O sea, de alguna manera, el Señor, al hablar con esta mujer, la confronta con una, ¿no?, con su realidad, con su pecado. ¿Y por qué? ¿Porque el Señor vino a enjuiciarla? ¿Porque el Señor vino a condenarla? No, sino que le estaba dando la oportunidad de poder arrepentirse de sus decisiones, o sus equivocaciones, o sus malos caminos. Esa es la obra del Señor. Entonces, fíjense que es importante. Nosotros vemos que el corazón contrito y humillado es el que va a agradar a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar la estatura de corazón contrito y humillado si no hay arrepentimiento? Es imposible. Por eso, aquí vemos en esta historia cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les dijo: llama a tu marido y ven acá. Les puso el lado flaco, ¿verdad? Entonces, mire luego cómo en el versículo 20, ella les pone su doctrina, su manera de vivir, lo que aprendió de sus padres. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces allí había una lucha entre lo que Jesús decía y entre lo que ella había aprendido. Eso nos pasa igual que a nosotros. Nosotros también tenemos una lucha interna entre lo que nosotros damos por cierto, porque hemos aprendido de alguna manera conforme al lugar donde nos movimos, conforme a los instructores que hemos tenido, ¿verdad?, y lo que Jesús dice. Entonces, hoy vos y yo, que tenemos que alcanzar la estatura de vencedores, estamos en una disyuntiva muchas veces, entre lo que aprendí, entre las vivencias que tuve, las experiencias que tuve, y lo que Jesús dice. Entonces, para eso,
se necesita tener un corazón contristo y humillado. Ahora fíjense que no es una lucha que se va a poder eludir. Porque nosotros de última decimos, bueno, yo no me meto con nadie, sigo mi camino y chao. No, es una lucha que tenemos que enfrentar. Por eso tenemos el caso de Jacob. Jacob venció a los hombres, alcanzó victoria y alcanzó victoria con Dios. La victoria con Dios se alcanza a través de un corazón contristo y humillado. El corazón contristo y humillado lo alcanzamos a través del arrepentimiento y del reconocimiento. Y la victoria frente a los hombres es pagar bien por mal. Son dos los campos que tenemos nosotros para pelear. ¿Cuánto entienden esto? Si lo entendemos, sigamos. Mirá. Ay, ay, ay. ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Vamos a 1 de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y luego les dice a aquellos que él escribe, pero fíjense que va mencionando las distintas etapas. Los niños, los jóvenes, ¿no? Los grandes. Esto nos habla de la madurez que nosotros necesitamos ir alcanzando. ¿Para qué? Para la victoria que tenemos que alcanzar. Para ser vencedores. Mire, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el gran conflicto que nosotros tenemos mientras estemos aquí, caminando, peregrinando sobre esta tierra, es en el mundo. ¿Amén? Y nosotros no podemos amar al mundo. Entonces, yo creo que el Señor cada día, de seguro vos lo estás experimentando. Yo sé que muchos de ustedes, algunos me lo han dicho, pastor, a mí ya hay cosas que no me llaman la atención, hay cosas que ya no me gustan como antes, hay cosas que ya hay conversaciones que antes tenía con algunos que ya no participo porque me siento mal, otras cosas donde ya no puedo, o sea, ¿por qué ese cambio? Ese cambio es porque la doctrina de Cristo está ingresando en tu corazón. Entonces, cuando la doctrina, la forma de vida de Cristo se nos va revelando, nosotros vamos a tener victoria porque Él venció al mundo. Si Él venció al mundo, nosotros también vencemos al mundo. Pero no podemos vencer al mundo cuando todavía tenemos doctrina del mundo. Por eso que tenemos que meternos en la doctrina de Cristo. ¿Qué hizo el enemigo en estos últimos tiempos? La mezcló. ¿Amén? La mezcló. Entonces la iglesia no puede alcanzar la doctrina de Jesucristo pura. Por lo tanto, acá va a tener un problema. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, no améis al mundo, ni, agregado, ni las cosas que están en el mundo. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora fíjense que el Señor tiene un plan con nuestra vida. Este plan consiste en algo que nosotros no hemos experimentado antes. Entonces necesitamos que el cambio sea profundo en nuestros corazones, para que nuestra manera de ver sea otra, para que nuestra manera de pensar sea otra. Y es ahí donde actúa la palabra del Señor y es lo que está haciendo. Está trabajando la palabra de Dios para que cambie mi cabecita, para que cambie mi manera de ver, para que me cambie mi manera de actuar. Pero no solamente para tener un buen carácter. No solamente para ser una persona más grata que otra. No, sino para poder desarrollar y vivir disfrutando de la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Porque si no, siempre vamos a tener una disyuntiva. Fíjense, los que se agarran de la religión empiezan a vivir como religiosos.
pero no disfruta de la religión. Amén. Porque tiene identificado como libertad el libertinaje. Entonces se tiene que retraer para vivir la vida de la religión. Pero nosotros estamos lejos de la religión, nosotros estamos cerquita de Cristo. Tenemos que buscarle a Él, e imitarlo a Él y escucharlo a Él. Entonces, para poder disfrutar de la nueva vida que tenemos en Cristo. Si no, siempre vamos a anhelar algo más. Y ese algo más no proviene del Señor, sino que proviene de este mundo. ¿Estamos ahí? Ya los dejo tranquilos. Mire, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Vamos primero de Juan. Ay, ay, ay. Primero de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Mire, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Por qué estamos hablando de otros espíritus? Porque la consigna, ¿cuál es? Vencer. Amén. ¿Y qué tenemos que vencer? Acá está la lucha. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a ver lo que dice Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa. ¿Vos tenés esa versión que tiene Strong en las palabras? Buscá la palabra confiesa en Strong. Gloria al Señor. Mientras nosotros avanzamos aquí. Gloria a Dios. Qué tremendo esto, por favor. Después vamos a pegar un saltito al capítulo 2 de Primera de Juan también. Gloria a Dios. A ver. ¿Alcanzamos? No. Acá tenemos ¿no? Gloria al Señor. Mientras hacemos ¿no? Vamos a llegar. Mire, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Mire. Aquí tenemos, no me diga que yo pronuncie esto porque no me va a salir, pero la palabra en el griego, porque es una palabra griega el original de esto. Ahora fíjense, miren lo que dice la última definición. O sea, la palabra dice confesar, pero nosotros seguimos la raíz de la palabra y ¿qué encontramos? Hacer. Por eso que no es solamente de la boca para afuera, porque de la boca para afuera todo el mundo nos dice que son de Cristo, ¿o no? Sino es el hacer. Yo tengo que mirar más el hacer que lo que dice. Si bien lo que dice es importante, porque a veces hay profetas falsos, hay engañadores tan burdos que dicen cualquier cosa que, bueno, lo vamos a identificar rápido. Pero no obstante eso, es importante tener en cuenta esto. Hacer. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueve? Ahora, pero ahí tenemos otro problema más. ¿Por qué? Porque ¿cómo juzgo yo lo que hace? ¿Amén? ¿Cómo sé que lo que hace está bien o está mal? Ay. Por eso es que es importante conocer la palabra. Por eso es que es importante congregarnos en su nombre y profundizar, inquirir en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo un conocimiento que nos va a servir ¿para qué? Para vivir a la manera de Cristo. Entonces, si yo voy adquiriendo el conocimiento para vivir a la manera de Cristo, para pensar a la manera de Cristo, voy a identificar a aquel que no camina ni piensa como Cristo. La Biblia dice que el de Cristo tiene que andar como él anduvo. Ahí es donde nosotros vemos la manera correcta de poder probar a los espíritus. Un espíritu no se puede probar cara a cara en una reunión. No. Por eso es importante la observación, el seguimiento. Porque, hermanos míos, nosotros nos ponemos una corbata, agarramos una Biblia y hablamos bonito y chao, gloria a Dios. Pero no podemos en nuestra credulidad decir amén a cualquier cosa, porque nos podemos estar metiendo en un problema. Tenemos que tener cuidado. Hay muchas palabras que suenan muy lindas, hay muchas cosas que suenan muy buenas y muy correctas, pero yo tengo que entender esto. Hacer, el caminar, el testimonio es muy importante. Gloria a Dios. Volvamos a Primera de Juan, estábamos, pero vamos al capítulo 2, versículo 6 de Nueva Traducción Viviente. 2:6, Primera de Juan. Gloria a Dios. Mira. Los que dicen, que viven en Dios deben vivir como Dios vivió. Gloria a Dios. ¿Qué tal? Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió.
Esto es lo que yo tengo que observar. Esto es lo que yo tengo que ver. No tanto lo que escuche. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo les insisto tanto en que nosotros tenemos que ser de testimonio. Nosotros tenemos que, pero ser testimonio donde vivimos, ser testimonio donde estudiamos, ser testimonio donde trabajamos. Tenemos que cuidar nuestros pasos. No porque queremos caretear, como dicen los chicos, amén, sino porque es muy importante, porque somos embajadores de Cristo. Y fíjense, hermanos míos, que esto es muy importante entender esto. El enemigo lo que va a hacer es querer matar nuestra fe. Porque vos y yo, por la fe que tenemos en Jesucristo, en sus consejos, en su palabra, vamos a vencerlo, vamos a esforzar. Pero si el enemigo empieza a apagar la fe, ¿y cómo la apaga? Y a través de los sentidos. ¿Se acuerdan que hablamos de los sentidos? Él a través de los sentidos ingresa en todo lo que oímos, en todo lo que vemos. Entonces tengamos cuidado con eso, por favor. Fíjese que a través del cine y la televisión, Él nos ministra. Entonces yo tengo que identificar en el momento en que el enemigo, porque Él es una fuente de contaminación. Si yo quiero contaminar un piletón de agua potable, ¿qué hago? Con unas gotitas nomás de algo impuro voy y contamino toda una ciudad. Lo mismo hace Él. Él nos va a dar. Y bueno, nos va a dar y tal vez 9 verdades y una mentira. Pero esa mentira contaminó todo el argumento que nos soltó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Fíjense cómo en estos tiempos Hollywood mismo está trabajando muchísimo para fortalecer el espíritu del anticristo, enviando como verdades ciertas cosas que bueno, la palabra no nos dice. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos esto para que no demos por cierto muchas cosas que luego va a utilizar. Fíjense que el otro día yo hablaba con mi esposa sobre, hay un sistema, ¿no? Un sistema que deberíamos revisar un poquitito. La iglesia lo llama seguimiento. ¿No te escucharon hablar del seguimiento? ¿Verdad? Y el seguimiento lo hacen los hermanos, no solamente el ministro, sino los mismos hermanos van siguiendo a aquellas personas que de repente no están llegando, aquellas personas que no se están congregando, personas que están aflojando en la fe. Y visto desde ese punto de vista, es importante, es un trabajo realmente importante, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, qué interesante es comprender algo. Interesante que, fíjense, la obra del Señor en un corazón no puede ser forzada. No puede ser forzada. Entonces, fíjense que el seguimiento va a funcionar cuando luego a esa persona la metemos dentro de un sistema. Entonces, dentro del sistema va a funcionar. Porque dentro de ese sistema es un sistema viciado que no está la verdad de Cristo revelada en ese sistema, sino que están los conceptos del mundo establecidos dentro de ese sistema. Entonces, el que fue producto de ese seguimiento todavía tiene en su pensamiento, en su forma de hablar, en su forma de actuar, todos los principios de Egipto. Al meterlos dentro del sistema, se va a mover como pez en el agua. Sin embargo, Cristo dice que añadía a los que se iban a ser salvos. Entonces, Cristo lo que hace es añadir a aquel y les pone su verdad a través de la palabra. Entonces, la cosa es muy distinta. Yo no estoy en contra del seguimiento, por favor. Si vos ves que hay alguien que no está llegando a la iglesia o que tiene problemas, querés visitarlo, querés llamar, no hay problema en eso, no. Pero yo estoy hablando del seguimiento como un sistema a utilizar. Si nosotros no tenemos un sistema en donde los conceptos de Egipto están establecidos, de nada nos va a valer un seguimiento. Porque fíjate, vos seguís a alguien y después los ponés frente a la verdad de la palabra y va a salir corriendo siempre. Amén. Entonces, es muy importante que con nuestro caminar, hermano mío, ¿ustedes saben cuántas personas de repente al ver el caminar nuestro van a llegar a Cristo mañana?
No solamente con lo que le vamos a decir, con lo que le vamos a aconsejar, sino con el caminar nuestro. Por eso que la responsabilidad es nuestra. Por eso que tenemos que trabajar, o mejor dicho, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, de tal manera que se produzcan los cambios que Dios desea. Esa es la mejor prédica que podemos tener para aquellos que o están flojos en el Señor o no conocen al Señor. Es ahí donde el Señor nos está llamando a que le busquemos de todo corazón. Gloria a Dios. Ay, mira, acompáñame un instante, gloria a Dios. Acá vamos a romper un mito. Vamos a Apocalipsis 15:2. Pero vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Mira, hermano. Estamos frente a una visión que tuvo Juan. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia. ¿Quiénes son estos? Los de la tribulación. Porque están justamente, tuvieron que vencer a la bestia. Mire, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas. Entonces no todos están tocando el arpa. Amén. ¿Viste que te dicen, bueno, ya está tocando el arpa este? No todos tocan el arpa. ¿Quiénes son los que tocan el arpa? Gloria a Dios. Los que el Señor les da el arpa para que toquen. ¿Y quiénes son los que vencieron a la bestia? Ay, 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 gloria a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Mucho. Porque aquí vemos que va a haber una confrontación. No es que no alcanzar, ¿no?, la bendición de ser más que vencedor y ser arrebatado por el Señor, bueno, por lo menos tenemos el premio consuelo. Va a haber que luchar igual, o peor. Ay, 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 pero peor que esto, pastor, gloria al Señor. Mire, el otro día decíamos que el desafío está acá, ¿no? Esto que nos puso la hermana acá, santidad Jehová. Acá tenemos el desafío. Esto es una bendición. Esto no es algo tedioso para alcanzar o para vencer. Ay, ay, ay. Entonces entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Ay, 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 gloria a Dios. Mirá, Apocalipsis 12. Quédate en esta versión. Apocalipsis 12, versículo 11. Recién vimos lo que toca el arpa. Amén. Lo que menciona la bestia. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Ay, ay, ay. Por medio de la sangre, o sea, el sacrificio que llevó delante Cristo, pero el testimonio es nuestro, es nuestra responsabilidad. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Uy, 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 uy. Fíjense, hermano mío, que los llamados a vencer, los que alcanzan la victoria, van a poder justamente alcanzar luz, alcanzar revelación, y van a perder este miedo que, hermano, que desde chiquititos el enemigo nos infundió alrededor de la muerte. Y muerte significa separación. Muerte es un paso que vamos a dar hacia la vida, hacia la verdadera vida, hacia la eternidad. Pero sin embargo, todo lo que se va tejiendo alrededor de la muerte parece sombrío, parece negativo, parece todo terrible. Hermano, no. Aquí hay algunos que vencieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Esto no significa que tenemos que ir tentando a Dios por la calle, ¿eh? No. Porque el enemigo estuvo frente a Jesús y le dijo, bueno, si vos sos el Hijo de Dios, tirate. ¿Y qué dijo Jesús? No tentaremos al Señor. Entonces, no. O sea, esto es importante, que tenemos que entenderlo. Pero no tener temor
temor al paso, gloria a Dios, al paso siguiente, gloria a Dios. Por tanto, alégrense en los cielos y alégrense en ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, vayamos en este orden de ideas, acomodando un poquito estas cositas, estas situaciones. El más que vencedor no es un trabajo tedioso. El alcanzar esta estatura, hermano mío, es lo mejor que nos puede pasar. Y si nosotros decimos que no lo vamos a poder lograr, bueno, vamos a tener que vencer después. Y fíjense que el Señor habla de más que vencedores, mencionando a este grupo que se va con Él. Y a nosotros más que vencedores nos parece algo mucho más grande. Imaginémonos en los días de la tribulación nosotros. Hermano, por favor, Dios mío. Entonces, fíjense que ese versículo, el 12, ¿no?, de Apocalipsis, ese versículo de lo que está hablando es de aquellos, no solamente que con el testimonio nos sirve a nosotros para poder entender que hay un testimonio que tenemos que dar en nuestro caminar, pero ese versículo lo que está hablando es del testimonio de los que dieron en la tribulación. Aquellos que por el testimonio, aquellos que por testificar que son de Cristo y que si bien no se fueron al arrebatamiento, ellos van a creer en el Señor y van a afirmar su fe. Bueno, por ese testimonio, amén, gloria al Señor, pero luego van a estar con el Señor y van a reinar con Cristo, amén. Entonces el Señor nos está haciendo un llamado en estos días. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos juntitos por esta palabra? Gloria al Señor. El Señor nos está haciendo un llamado, hermano, nos está haciendo un llamado, hermana querida, a que podamos ser más que vencedores, que podamos vencer, que podamos vencer a los hombres y también a Dios. Y a Dios nos ha enseñado que solamente con un corazón contristo y alcanzando verdadero arrepentimiento y deponiendo nuestra actitud es la manera en que nosotros ganamos su corazón y empezamos a caminar con Él. Y frente a los hombres también tendremos nuestra lucha, hermano, hermana querida. Frente a los hombres tendremos nuestro desafío. Frente a los hombres, por ese testimonio que demos, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, gloria a Dios. Eso nos traerá un buen rédito, una bendición grande, un camino preparado por el Señor para que nosotros lo transitemos de su mano. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias por este domingo, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por estos hermanos preciosos que tú trajiste a tu casa. Gracias porque juntos podemos estar exponiendo nuestro corazón frente a tu palabra una vez más, Señor, y a través de ella somos edificados, Señor amado. A través de ella todos esos argumentos que nos fueron acompañando tanto tiempo se van derrumbando, van quedando sin consistencia, sin base frente a nosotros. Se van derrumbando todas fortalezas mentales, toda visión del pasado, todo concepto que nos acompañó, Señor, cuando andábamos sin ti, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero hoy estamos frente a esta gran oportunidad, Señor, de poder caminar en tu perfecta voluntad, Padre bueno, de poder alcanzar entendimiento en tu palabra y ver que tú nos estás llevando, Señor, a agradarte, gloria a Dios. Y anhelás, Señor amado, encontrarte a ti mismo cuando tú nos vengas a buscar. Y esto es algo que vos y yo, mi hermano, necesitamos alcanzar entendimiento. Él viene a buscarse a sí mismo, viene a buscarse a Él mismo en nuestros corazones, habiendo crecido, madurado, habiendo cambiado, ya teniendo la mente de Cristo. Él viene a buscarse a sí mismo. Ya teniendo la manera de pensar de Cristo, no la antigua, la nuestra, aquella que nos acompañó tanto tiempo y tantos errores nos hizo cometer. Él viene a buscarse a sí mismo. Él va
va a ver nuestro caminar, Él va a ver nuestro proceder. Oh, gracias, Señor. Yo te doy gracias en este día, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, yo te ruego en esta mañana que esta palabra cobre vida en nuestros corazones, que podamos ser alcanzados por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y no ser presa del enemigo en estos tiempos cruciales, siendo engañados por lo que oímos, sino, Señor amado, probando esos espíritus. Y esos espíritus se probarán al ver el caminar de cada uno de ellos. Señor, danos discernimiento, danos entendimiento, Señor amado. Si bien hay cosas que tú actuarás en nuestro camino y ya en nuestro corazón sentiremos que no son tuyas, Señor amado, porque no hay tiempo para observar ni hay momentos que eso ocurre. Pero tú nos das la oportunidad, Señor, de poder ver a nuestra derecha y a nuestra izquierda muchas cosas desagradables, Señor, que vos y yo, hermano querido, tenemos que identificar. Esas cosas no son del Señor. Gloria a Dios. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros para que alcancemos pureza, para que pensemos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en esto pensar. Gloria al Señor. Y todo lo que comienza con un pensamiento termina siendo una acción. Veamos las acciones y recordemos que en algún momento fueron un pensamiento. Veamos esas acciones y juzguemos con un juicio justo. No hace falta levantar nuestra voz ni condenar a esto, condenar al otro, sino que la Biblia dice que el que anda desordenadamente tenemos que apartarnos de él. Gloria al Señor. Sé sabio, hermano querido. Estos son días donde tenemos que comprender la Escritura. Son días donde tenemos que estar bien alertas. Nuestro oído tiene que estar circuncidado porque pronto viene nuestro Señor. Pronto. Él está a las puertas realmente y anhela encontrar esa amada, aquellos que le aman con todo su corazón. Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu en esta mañana. Y confío con todo mi corazón, Señor, que esta palabra, Señor amado, tendrá un desarrollo poderoso en sus corazones, porque no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que seremos más que vencedores por aquel que nos amó. Alcanzaremos esa estatura, Señor amado, y te veremos cara a cara allí en las nubes. Señor, gracias por esta palabra. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Y la bendición de lo alto se está desatando en mi caminar y en el caminar de toda mi casa, porque esta bendición es para mí y salpicará mi casa, Señor amado, y le guste o no le gusta al enemigo, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero nuestro testimonio será aquel que atraerá a Cristo a muchos que tal vez están buscando la verdad y no la encuentran. Sienten y escuchan hablar de la verdad. Sienten en sus corazones que necesitan la verdad, pero no saben dónde encontrarla. Se activará la vista espiritual. El Señor abrirá sus ojos y comenzarán a ver el testimonio. Y por ese testimonio alcanzaremos victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.